Hola gente bibliófila, y hoy volvemos con otro wrap-up. El resumen de las lecturas de abril, que en total fueron 2 libros, cantidad ingente, lo sé, que titularemos como El colonialismo, porque es de lo que va, o sea, no hay ni sutileza, los 2 libros van sobre lo mismo. Pero sin más, comencemos. El primer libro que leí fue La anarquía, la Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la India, de William Dalrymple. Se trata de un libro de no ficción histórico que nos habla de un hecho inaudito hasta que ocurrió, de cómo la Compañía de las Indias Orientales conquistó la India. No Gran Bretaña, aunque con el tiempo la India se convertiría en una colonia suya, sino una multinacional. Es como si Amazon conquistara Brasil con un ejército privado en vez de lo habitual hoy en día, o sea, que Estados Unidos interfiera en las elecciones democráticas de un país o que directamente invada dicho país con su ejército para proteger los intereses de una multinacional suya. En este caso fue la compañía misma que con todo su papo y un ejército mercenario conquistó la India. Muy ayudada por el hecho de que la India estaba en una crisis provocada por el hundimiento del que hasta el siglo XVIII había sido el imperio dominante de la zona, el imperio mogol. Y tal y como ocurrió cuando cayó la URSS, se abrió un periodo de caos y violencia que aprovechó la compañía para sacar tajada, porque eso es lo único que quería, enriquecerse a mansalva, dar dividendos a sus accionistas y todo lo demás le importaba un pimiento, sobre todo la vida de los indios, porque para ellos no eran ni personas. Me pareció un libro interesantísimo, pero el comienzo, es cierto, se me hizo un poco pesado, porque pese a que no cuenta toda la historia de la India, sino un periodo concreto de la misma que abarca unos 100 años, y el autor hace todo lo que puede por ser lo más didáctico posible, si no sabes nada de ese periodo histórico, y yo sabía 0, tantos nombres al principio igual te lían. Ahora bien, cuando ya le pillas el ritmo es una lectura apasionante, porque hay mucha gente, pero la mayoría de ella interesantísima en el sentido de que son escoria. Ramsay Bolton parece una carmelita descalza al lado de esa gente. Como muestra, un botón. Siraj-ud-Daula, Nabab de Bengala, 1733-1757, nieto de Aliverdi Khan. Su ataque contra las factorías de la Compañía de las Indias Orientales en Qasim Bazar y Calcuta dio inicio a la conquista de Bengala por parte de la compañía. Ni una sola de las muchas fuentes del periodo, ya sean persas, bengalíes, mogolas, francesas, neerlandesas o inglesas, contiene una sola buena palabra de Siraj. Según su aliado Jean Lot, su reputación era la peor imaginable, pero el retrato más negativo fue esbozado por su propio primo, Ghulam Hussein Khan. Este, que había sido miembro de su personal, estaba profundamente impresionado por un hombre al que calificaba de psicópata y de violador bisexual en serie. Su carácter era una combinación de ignorancia y libertinaje, escribió. Este tipo debía de ser ancestro de Rubiales o algo. Ciertas cosas que pasan en este libro parecen ficción. Ya está el grimdark exagerando, pero no, ocurrió. Fue un periodo de caos y violencia en el que, al final, quien ganó fue la Compañía de las Indias y casi que fue como peor. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser peor que cierta gente que hay aquí? Pues era peor. Resultó peor para la India y para los indios. Porque al fin y al cabo lo que cuenta este libro es interesante por lo que cuenta, pero también es interesante por las consecuencias que tuvo en el mundo moderno, en el mundo actual. Quiero decir, hay cosas de la India actual que provienen de ese periodo, problemas que actualmente tiene la India que vienen de ese periodo, y al mismo tiempo este libro te da un reflejo del comienzo del capitalismo. El demasiado grande para caer ya fue algo que ocurrió con la compañía. Literalmente se fue a la bancarrota y el Banco Central de Gran Bretaña tuvo que prestarle dinero porque demasiado de la economía británica dependía de la compañía. Y al final lo rescataron como dándole 1.400.000 libras, que a día de hoy serían 147 millones de libras actuales. Porque estaban aquí para arramplar, pero no estaban aquí para arramplar de forma que diera beneficios de verdad. O sea, lo de siempre. Porque sí, los imperios caen, pero las multinacionales caen aún más rápido. Es de verdad un libro muy interesante porque es un periodo histórico muy interesante. De verdad que toda la gente ahí es escoria. Son de no creer. Y de vez en cuando alguno de ellos es más tonto que pedirlo a hacer por encargo. Que nunca he entendido esta frase. ¿Por qué es más tonto que pedirlo a hacer por encargo? No lo entiendo. No entiendo esta frase. ¿Alguien sabe de dónde viene?
Total, que es muy, muy fascinante cómo esta compañía consiguió hacerse con la India por una mezcla de suerte, pura suerte, el caos que imperaba, los banqueros indios dándole el dinero a los ingleses, porque obviamente, porque ibais a ser menos escoria que los demás. Toda una serie de sucesos donde siempre parece que la compañía no lo va a lograr y al final lo logra porque magia. Y pienso hablar de este libro en otro vídeo, que ya sacaré. No va sobre el libro, pero hablaré de él en ese vídeo. Porque es realmente fascinante. Todo lo que dice del colonialismo, cómo se produjo, cuáles son sus consecuencias y cuáles son sus consecuencias que siguen perdurando hoy día. Y eso que es muy interesante, pero advertiros de eso, de que el principio puede hacerse un poco duro. Pero lo bueno que tiene es que si el tema os interesa, como este es un libro de no ficción histórico, el autor da fuentes y por supuesto eso sirve que si algo de lo que cuenta os interesa, pues miráis las fuentes y entonces podéis ampliar sobre el tema. Otra cosa es que esa fuente esté traducida al castellano, pero eso ya... ¡Ese es otro problema! Y el segundo y último libro que me leí en abril fue Tristeza de la Tierra, la otra historia de Buffalo Bill, de Eric Williag. Como sabemos, Eric Williag, especializado también en básicamente no ficción histórica, aunque mucho más ficcionalizada del libro del que os acabo de hablar, porque Eric Williag es más de simplemente escribir viñetas, escribir momentos fogonazos que te pueden dar una idea de un momento de una persona, pero en ningún caso tiene este interés de un libro histórico de explicarte objetivamente cómo ocurrió. Eric Williag no es objetivo ni pretende serlo. Y en este caso nos habla de Buffalo Bill, una figura interesante, una figura sobre todo controvertida, un tipo que luchó contra los nativos americanos y que luego se hizo rico y famoso explotando la lucha contra esos nativos americanos y la muerte, el genocidio básicamente de esos nativos americanos, teniendo a su vez dentro de su circo a nativos americanos que tenían que hacer de nativos americanos, que eran tan malos, a los que había que matar. O sea, que los colonos blancos no solo mataron a los nativos americanos, sino que luego les hicieron representar su propia muerte y humillarlos, haciendo que parecieran los malos de la historia. Porque además cambió la percepción de lo que había ocurrido. O sea, hasta tal punto que estableció la ficción de que lo que ocurrió en Wounded Knee fue una batalla cuando no fue una batalla. Fue los soldados del ejército estadounidense ejecutando a un grupo de civiles que estaban acampados. En plan, ejecutarlos de verdad. ¡Que eso es genocidio! Y Buffalo Bill lo que hizo es una representación de que eso había sido una batalla y que los nativos también se habían defendido. ¡Una mierda, tío! Y obligó a esos nativos a representar algo que no había ocurrido. Que es algo tan poco ético que es como... ¡wow! La cuestión es que este libro, a pesar de que se supone que va sobre Buffalo Bill, y sí cuenta ciertas cosas sobre Buffalo Bill, no va sobre Buffalo Bill. Va sobre la humillación de los nativos americanos. Va sobre lo que tuvieron que sufrir después de perder. Va sobre cómo se ficcionalizó la historia. Pero no va sobre Buffalo Bill. No vas a aprender mucho sobre Buffalo Bill, sobre él, sobre la persona. Porque a Eric Williag creo que no le interesa mucho él, le interesa mucho más las víctimas. Pero Buffalo Bill, siendo un timador, no le interesa tanto. Lo cual es una decisión. Se supone que este es el mejor libro de Eric Williag y no sé si el mejor, pero muy probablemente sí hay ahí. Junto con El orden del día y Una salida honrosa. Lo que pasa con este libro, que lo diferencia tal vez de los demás, es que, como ya he dicho otras veces, Eric Williag tiene un don. Eric Williag puede coger toda su ira, todo su enfado y convertirlo en poesía, pero se le nota muchísimo que está muy, muy, muy enfadado. En este libro, Eric Williag sigue indignado, está realmente muy enfadado con lo que ocurrió, pero el tono realmente es mucho más triste y mucho más melancólico. Son hechos que son indignantes, pero el tono que utiliza Williag los explica más como desoladores. Esto ocurrió y está ya más allá de la indignidad. Es triste, es horrible y es triste que ocurriera. Es como si, más que indignarse por estas personas, llorara por estas personas. Y eso es diferente a lo que suele ocurrir normalmente con Eric Williag. ¿Sigue siendo irónico y sarcástico? Sí, pero menos. Hay un tono muchísimo más melancólico. Es como el western crepuscular. Es básicamente hace lo mismo que el western crepuscular, que es un género, un subtipo del western que lo que intentaba es desmitificar el western mítico que se creó a partir de Buffalo Bill. Es lo mismo. Tiene cinismo, obviamente, pero sobre todo tiene tristeza. La tristeza de la tierra. Y si os gusta Eric Williag, sí, lo compráis, aunque se nota que es una novela anterior porque las distintas piezas están como más desunidas que en otros libros. En El orden del día, por ejemplo, todo está mejor unido y aquí se nota un poco como que hay saltos, pero a mí me gustó mucho.
Y ya está, eso es todo, esos son los libros que leí en abril, que vamos poquito a poquito como la hormiguita. Pero realmente de estos 2 libros también voy a hablar en un vídeo posterior, que ya sé, estoy creando hype, no debería, teniendo en cuenta cuál es mi ritmo de subida de vídeos, pero se va a hablar de estos 2 libros, porque realmente están unidos. Y están unidos a otro libro que es una novela de ficción. Y hasta aquí puedo leer. Pero en fin, espero que este vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias como siempre por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.